Chicos, buenos días. Me disculpan un momentico que tuve ahorita una falla técnica. Tuve que volver a reiniciar. Bueno, vamos a iniciar ya. Buenos días para todos. Entonces, esta sería la clase número 5. Continuando con lo de los movimientos en el plano. Entonces, veíamos en clases anteriores que uno de los movimientos en el plano era el movimiento parabólico y que este presentaba dos situaciones. Una situación horizontal en donde el movimiento era uniforme y una situación vertical donde el movimiento era acelerado por causa de la gravedad. ¿Listo? Entonces, si esos dos movimientos se combinan, formaba una especie de parábola la trayectoria de ese objeto. Eso pues en cuanto a las clases pasadas, haciendo pues un recuento rapidito ahí de lo que habíamos visto. El movimiento que vamos a ver hoy y en continuación con lo que expone la guía es el movimiento circular, un movimiento que describe un objeto cuya trayectoria es una circunferencia. Voy a compartir un momentito aquí pantalla. Me dicen si se está viendo la pantalla, porfa. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, estas preguntitas que hacen aquí, yo les pongo aquí puntos de participación. Recuerde que también en estas clases se valora la participación como elemento de evaluación de estas guías. Listo. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente, un lector de CD. No sé si alguna vez alguno de inquieto destapó un lector de CD o mientras el CD estaba leyendo, observó que este CD giraba con cierta velocidad, con cierta rapidez. Y entonces, vamos a imaginarnos un lector de CD que está girando pues con esta enorme rapidez. Y nos vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar que la bicicleta, una bicicleta cualquiera, gira sus ruedas con esta velocidad, con la velocidad de un lector de CD. Entonces, ¿cuántos kilómetros crees que recorrerías tú en una bicicleta que girara con esta velocidad? ¿Quién me responde? Pues yo digo que bastante no. Bastante es cuánto, Kevin. Por ahí unos 8 o 5, 8 o 5 ¿qué kilómetros? sí, kilómetros. O sino que es que la cuestión es que cuando Hmm. usted lo pone en el lector, él tiene Hmm. un sistema que lo hace girar hasta que se lo desconecte de la luz. Bueno, pero vamos a imaginar que no está desconectado, que esa bicicleta gira con la misma velocidad que un lector de CD. Entonces, Mm, recorreríamos 8 kilómetros. ¿Todos están de acuerdo? ¿O recorreríamos más? más, pues ya ahora sí, así como usted lo dice, más. ¿Por qué crees que recorreríamos más? Porque es que eso va muy rápido, eso gira muy rápido, entonces por eso digo que recorrería más, por la velocidad. Correcto. Esa es la respuesta. Si el lector gira muy rápido, pues entonces recorreríamos mucho más kilómetros. ¿Qué necesitas conocer para responder esta pregunta que acabo de hacer? ¿Qué variables tuviste en cuenta para responder eso? La velocidad y
como el tiempo que se demora más o menos eso. La velocidad y el tiempo. Bien. Esta tercera pregunta, otra persona que me la responda. En un segundo, ¿cuántas vueltas darían las ruedas? Recuerden que no son respuestas acertadas, sino aproximadas. Estamos más o menos imaginándonos una situación hipotética. ¿Cuántas vueltas cree que daría una rueda en un segundo con esta velocidad? Chicos, entonces llamo uno cualquiera. Juan Pablo, dime tú entonces, ¿cuántas vueltas crees que daría una bicicleta que gire con la velocidad de un lector de CD? Que gire muy rápido. Pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál de las dos qué? ¿Cuál de los dos, Juan Pablo? Juan Pablo Suárez. Mm. En un segundo, ¿cuántas vueltas darían la rueda? Sí, un número que te imagines. No tiene que ser una respuesta certera. No sé, por ahí 25. Por ahí 25, bueno, más o menos. A ver, otro compañerito. ¿A cuántos kilómetros por hora crees que se podría desplazar una bicicleta que gire con esta velocidad? Estamos imaginándonos una bicicleta cuyos pedalazos giran a la misma velocidad que un lector de CD, que gira muy rápido, que gira muchas revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuántos kilómetros por hora cree que desarrollaría una bicicleta de esta? ¿Quién me responde esa pregunta? Pero es mejor que llamen porque ninguno está hablando. A ver, Sebastián Díez, dígame, ¿cuántos kilómetros crees que desarrollaría una bicicleta de esta? Pero yo digo que por ahí 1000 kilómetros por hora. Por ahí 1000 kilómetros por hora. ¿Y por qué crees que sea tan exagerado? No, porque es que va muy rápido. Si, por ejemplo, en Mm, un segundo da por ahí 25 vueltas, sí, en una hora podría ser más. correcto. Esa es una buena respuesta. Las velocidades referidas en las preguntas anteriores se llaman velocidad lineal y angular. Vamos, entonces, esto no es de consultar, sino que yo se los voy a explicar. Entonces ya vamos a entrar aquí en tema. ¿Sí se ve el tablero? Chicos, ¿se ve el tablero? Estoy haciendo una pregunta. Sí, profe. Ok. Entonces, cuando yo hablo de movimiento circular, estoy hablando de un objeto o una partícula que describe una trayectoria circular. Ese movimiento está supeditado a dos elementos. El primer elemento es qué tantos giros o revoluciones hace ese objeto en un determinado tiempo. A eso que llamamos giros o revoluciones en un determinado tiempo, lo llamamos velocidad angular. Ya les voy a explicar ahorita qué es eso. Se representa con una letra omega, que eso es una letra griega. Y además de de la velocidad de giro, aparece también otro factor que se llama la velocidad lineal, es decir, con qué velocidad se está moviendo este objeto cuando lo hacen girar a tantas vueltas por segundo. Lo que estamos explicando ahorita de la bicicleta. Entonces son dos elementos, la velocidad normal, que esta ustedes ya la conocen, que es la velocidad común y corriente, y la velocidad angular, que es la velocidad con que gira o el número de vueltas que da este objeto en un determinado tiempo. Esta velocidad lineal va a depender de esta velocidad de giro y va a depender de este elemento. ¿Quién me dice qué es este elemento? El radio. El radio. Es decir, que no es lo mismo
No es lo mismo, por ejemplo, montar una bicicleta infantil cuyo radio de las ruedas es más pequeñito, hay que hacer más esfuerzo para movernos rápido, que montarnos en una bicicleta ya con una rueda más grande, cuyo esfuerzo es mucho menor. Entonces depende de el radio. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son las expresiones para ese movimiento circular. Resulta que cuando yo hablo de velocidad angular, estoy hablando de velocidad de giro o número de giros que hace un elemento que está describiendo un movimiento circular. Esa velocidad angular se determina mediante la expresión 2pi sobre el periodo, o también se puede determinar con el número de vueltas multiplicado por 2pi, yo lo coloco así, número de vueltas multiplicado por 2pi por el tiempo que se demora haciendo esas vueltas. Explico esos dos elementos. Si yo conozco el periodo, cuando yo hablo de periodo estoy hablando del tiempo que tarda en dar una sola vuelta. Eso es un periodo. Es decir, cuando por ejemplo el objeto arrancó aquí y otra vez volvió aquí, estamos hablando de periodo. Mire que aquí el símbolo es con una T mayúscula y aquí es con una T minúscula. Esta T mayúscula representa periodo y esta T minúscula representa tiempo cualquiera. Es decir, que si yo solo conozco el tiempo que tarda en dar una sola vuelta, que se le llama periodo, la expresión para calcular la velocidad angular sería esta, 2pi dividido el periodo. ¿Qué significa ese 2pi? Ustedes de pronto en años pasados veían, cuando veían ángulos, que hay dos maneras de expresar los ángulos. Una es con grados y otra es con radianes. Si nos vamos a grados, una vuelta completa en un círculo, ¿cuántos grados son? ¿Quién lo recuerda de pronto por allá de noveno? ¿Cuánto es una vuelta completa en grados? 360, no. 360. Resulta que esos mismos 360 grados en radianes son 2pi. Entonces, ¿por qué lo utilizamos en radianes? Resulta que en física nosotros no expresamos los grados, o sea, los ángulos en grados, sino que los expresamos en radianes. O sea que cuando yo hablo de 2pi, estoy hablando de qué cosa, de una qué, Vuelta completa. de una vuelta completa. ¿Listo? Entonces, por eso yo digo que la velocidad angular se determina una vuelta, que significa 2pi, dividido un periodo. Recuerde que esta T mayúscula significa periodo. Periodo es el tiempo que tarda en ir una vuelta. Ahora, me pueden dar otro dato, me pueden decir, vea, este disco gira a 300 revoluciones por segundo. ¿Qué significa revoluciones? Para usted la palabra revolución, ¿qué es? Completa. La palabra Una vuelta. una vuelta. Entonces, si me están diciendo 300 revoluciones, ¿son cuántas vueltas? 300. 300 vueltas. Entonces, cuando a mí me dicen 300 revoluciones por segundo, pues me están dando es el número de vueltas, este n. Entonces, yo simplemente coloco 300 revoluciones. ¿Revolución qué es? Una vuelta, o sea, 300 por 2 por pi, y ese resultado lo divido por segundo. ¿Qué significa por segundo? O sea, que el tiempo que me están dando ahí es un solo segundo. O sea, de cualquiera de las dos formas yo puedo determinar la velocidad angular. Bien sea que me dé una vuelta en un determinado periodo o número de vueltas en un determinado tiempo. ¿Sí quedó claro lo que acabo de explicar? Profe, Sí, señor. el tiempo es segundo. El tiempo es segundos, sí señor. Profe, que si dejan a Daniel, por favor. Ya lo acabo de dejar ingresar. Ah, bueno. Gracias. Listo. Entonces, cuando yo hablo de velocidad angular, estoy hablando de número de vueltas. Acuérdate que este n es número, este 2pi significa vuelta, número de vueltas dividido un determinado tiempo. Así es como se determina la velocidad angular. Listo.
¿Puedo borrar o alguien está copiando? Pero espere, sí, espere. Listo, ¿puedo borrar? Sí, pero ya, gracias. Ok. Entonces, una vez conocida la velocidad angular, el otro elemento es la velocidad normal o la velocidad que nosotros conocemos, que en movimiento circular se conoce como velocidad lineal. Velocidad lineal. ¿Cómo se determina esa velocidad lineal? Pues en un movimiento circular esa velocidad lineal, como les acabo de mencionar, depende de dos elementos. Depende del número de giros por segundo, o sea, velocidad angular, por el radio. Es decir, que si el radio es muy grande, ¿qué pasa con esta velocidad? Es más alta, ¿no? Es más alta. Por eso en una bicicleta todoterreno o en una bicicleta de llanta más grande, pues es mucho más fácil adquirir velocidades más grandes que en una bicicleta infantil cuyo radio pues es mucho más pequeño, porque depende del radio. Mientras en una bicicleta pequeñita, así usted dé 10 pedalazos por segundo, como el radio es pequeño, pues la velocidad que voy a desarrollar es muy bajita. En cambio, en una bicicleta ya grande, una bicicleta de adulto, así, yo de 5 pedalazos por segundo, pues al radio ser más grande, pues la velocidad que se va a adquirir es mucho más grande. ¿Sí entendieron la relación? Velocidad con la velocidad angular y el radio. Listo. Entonces voy a explicar esto mediante un ejemplo. Aquí voy a volver aquí a compartir pantalla. Bueno, estas son las ecuaciones que yo les acabo de mencionar. Y aquí me están poniendo el ejemplo de la bicicleta. En una bicicleta, nosotros tenemos varios elementos. Uno, el pedal que está a cierta distancia del disco principal. Luego el disco principal, el disco 1. Luego este disco 1 transfiere su velocidad a este disco 2, que es el que está conectado a la rueda, ocasionando que la rueda se mueva. Entonces, alguien que me conteste ahí cuántos cambios de velocidad se presentaría en el movimiento de una bicicleta. O cuántos elementos de velocidad estoy mencionando yo aquí. Mira, aquí estoy mencionando el pedal, el disco, segundo disco y luego la rueda, que es la que ocasiona el movimiento. 3, no. Habrían tres elementos de velocidad. ¿Están todos de acuerdo? Ah, no, 4. Cuatro. ¿Por qué cuatro, Kevin? Porque el pedal da el impulso, la Ajá. rueda hace que gire el impulso y la llanta permite que se dé el movimiento. Y el otro pedalcito es para regular la potencia. Para regular la potencia. Bueno, en realidad, en realidad sí, son cuatro. Son cuatro porque el primer movimiento lo está dando el pedal. La persona está generando el movimiento de la bicicleta por este movimiento circular. El pedal va a tener un movimiento que depende del radio de este pedal. Luego, el radio de ese pedal hace que la velocidad con que se está moviendo esto haga que gire este plato con la misma velocidad angular. ¿Listo? Luego, esa velocidad angular se va a transferir a qué ruedita, a este disquito de acá. Como el radio es menor, ¿qué va a suceder con esa velocidad angular? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Aparentemente sí, bueno, la velocidad lineal va a disminuir, pero la velocidad angular, ahorita vamos a ver en el ejemplo, esto hace que se multiplique la velocidad angular. Y luego, Yo sí la cuento. Francesca, me apagas el micrófono por... Luego,
esta velocidad angular hace que al multiplicarse con el radio más grande de la rueda, pues este se mueve mucho más rápido. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso para que lo entendamos mejor. Bien. Comúnmente, vamos aquí a dibujar un pequeño esquemita de bicicleta. Comúnmente, ¿cuántos pedalazos uno da o cuántos pedalazos uno es capaz de dar en un movimiento normal en una bicicleta? Pues sin mucho esfuerzo, más o menos. Coloquemos un valor. Por ahí 200. Pues también depende de la persona. Por segundo. Increíble. Ah, por segundo. No, Por ahí no. 1, 2. 2 o 1. Por ahí 2 o 1. Bueno, vamos a dejarlo en 2. Vamos a suponer que un ciclista da 2 pedalazos por segundo. Significa que este pedal se mueve ¿cuántas veces por segundo? 4. Si da 2 pedalazos. 2. 2. La misma palabra pedalazo me está diciendo vea, que cada vez que él vuelve otra vez al mismo punto es porque está haciendo 2 pedalazos en un segundo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Significa que el pedal que también desarrolló un movimiento circular, ese pedal que también desarrolló un movimiento circular se está moviendo a 2 revoluciones por segundo. Es decir, que la velocidad angular del pedal sería ¿qué? Sería 2. Voy a colocar aquí primero la fórmula. N por 2 por pi dividido tiempo. ¿Quién es N? 2. 2 pedalazos. Por 2 pi, recuerden que 2 pi significa una vuelta. ¿Por cuánto tiempo? 2 segundos, ¿no? No, Un segundo, ¿no? un Un solo, segundo. un solo segundo, sí, señor. Entonces aquí arriba simplemente ¿qué vamos a hacer? 2 por 2 por pi. Pi significa 3,14. O sea que la velocidad angular del pedal sería 2 por 2 por 3,14 y todo ese resultado lo dividimos por 1. O sea que eso al final nos va a quedar el mismo resultado de arriba. Entonces 2 por 2 por 3,14. 2 por 2 por 3,14. 12,5. Significa que la velocidad angular del pedal es 12,5 radianes por segundo. Así es como se expresa. Recuerda que nosotros no hablamos de grados, sino de radianes. 12,5 radianes por segundo. Listo, esa sería la velocidad angular del pedal. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Entonces, una vez conocida la velocidad angular del pedal, ya podemos determinar la velocidad lineal que se genera en esta cadena. En esta cadena se va a generar una velocidad lineal que depende del radio de qué cosa. La velocidad aquí depende del radio de qué cosa. La velocidad de la cadena depende del radio de quién. ¿Cómo se llama esto? El pedal. Esto es el pedal, este pedacito. Es el radio. Esto se llama el plato. Entonces depende del radio del plato. Un plato de bicicleta comúnmente, o sea, el plato principal comúnmente tiene un radio más o menos de 10 centímetros. Entonces lo vamos a expresar en centímetros. Es decir, que la velocidad que se genera en la cadena, vamos a llamar esta aquí velocidad 1, la velocidad que se genera en esa cadena sería igual a la velocidad angular que acabamos de calcular por el radio. En ese caso, la velocidad 1 sería igual
a 12.5, que fue lo que calculamos ahorita, por 10 centímetros. ¿De dónde sale ese 10 centímetros? Estoy diciendo que ese plato tiene un radio de 10 centímetros. O sea que si multiplico 12.5 por 10 centímetros, la velocidad que se genera en la cadena sería 125 centímetros por segundo. Esa sería la velocidad en la cadena. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe. Bien. ¿Puedo borrar? O no, hagámoslo aquí a un ladito, que ese yo creo que cabe acá a un ladito. Esta misma velocidad 1, que es la velocidad de la cadena, es la velocidad que experimenta el platico pequeño, que es el platico que está en la rueda. Es decir, que yo puedo decir que la velocidad 1 es la misma aquí, velocidad 2. Y esa velocidad 2 también es W por R. Pero aquí ya no me interesa cuánto vale velocidad 2, porque estamos diciendo que la velocidad 2 es la misma velocidad en 1, en la cadena, porque la cadena lo que hace es transmitir la misma velocidad. Luego esa velocidad 2, a mí lo que me interesa aquí es cuántas veces gira el segundo platico. ¿De acuerdo a lo que les decía? Este platico 1 hace que se transfiera esta velocidad y gire el platico 2 con otra velocidad. Entonces vamos a despejar este W. ¿Cómo hago para despejar este W? ¿Qué hago con esta R de acá? La pasa a multiplicar a velocidad. La paso a multiplicar si está multiplicando. La pasa a dividir. Sí. La paso a dividir. B2 dividido R sería igual a W2. Vamos a llamar W2 a la velocidad angular del segundo platico. Y vamos a suponer que el segundo platico, por lo general, el plato de la rueda es mucho más pequeño. Vamos a suponer que el radio de eso son unos 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? B2, ¿quién es? La velocidad del plato. La O velocidad, sea, la velocidad que ya, 125. eso será 125 centímetros por segundo, dividido, en este caso sería 4. El radio 4. Ajá, dividido 4 centímetros. O sea que la W2 sería 125 dividido 4. 125 dividido 4. 31.25. 31.25. O sea que la velocidad angular o la velocidad de giro del segundo platico es 31.25 radianes por segundo. Esa sería W2. ¿Aumentó o disminuyó la velocidad angular? Comparemos estas dos, mire. Eso. Aumentó. Aumentó. Aquí mientras que los pedalazos hacían que esto girara a 12.5, se transfirió por la cadena y hizo que esto girara a 31.25. O sea que la velocidad de giro aumentó. ¿Para qué yo calculé esta velocidad de giro? Espera un momentico aquí. ¿Para qué calculé esta velocidad de giro? Porque a mí me interesa saber cómo me estoy moviendo con la rueda grande. O sea, qué velocidad ya me voy a mover con la rueda grande. ¿Puedo borrar o alguien está copiando? Borre. Ok. Entonces vamos a borrar aquí a este lado. Entonces ya con esta velocidad de giro de acá ya puedo calcular la velocidad con que se mueve la bicicleta, sabiendo el radio de la llanta de la bicicleta. Vamos a suponer que el radio de la llanta sea de una llanta más o menos, ¿cuánto tiene de radio? Unos 50 centímetros. Unos 50 centímetros. Entonces ya para saber la velocidad de la bicicleta como tal, simplemente multiplico W2. ¿Por qué W2? Porque W2 es el que está causando que la rueda
de la bicicleta se mueva, multiplicado por el radio de la bicicleta. O sea que la velocidad de la bicicleta sería igual. ¿Quién es W2? 31.25. 31.25 multiplicado por el radio de la bicicleta, que es 50 centímetros. 50. O sea que esa bicicleta, si multiplico esas dos cosas, por 50, se va a mover a 1562 centímetros por segundo. 1500. Víctor, Dígame. debe entrar por favor a todo. Yo no lo he dejado entrar ahorita. Sí. Bueno, 1562 centímetros por segundo. Si eso lo expresáramos en metros, eso sería 1.5 1.5 metros por segundo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro lo que expliqué? Chicos. Sí, sí. Y Bueno, vamos a dejar hoy por hoy eso. No voy a dejar elemento de sustentación esta semana. La otra semana vuelvo a explicar con otro ejemplo y ya dejo un ejercicio al respecto. Chicos, recuerden que la actividad de la semana pasada, lo que puse del movimiento parabólico, el plazo es hasta hoy. Recuerda que yo les dejé una semanita de plazo. listo. ¿Listo pues? Bueno, muchachos, Listo, profe. Feliz día. feliz día Feliz para semana, todos. profe. Bueno. Chao, profe.